Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga a mis amados hermanos de la Iglesia Príncipe de los Pastores en la ciudad de Guayaquil, a los pastores Teodoro y Jacqueline de Flores de manera especial y su familia, y a toda la congregación. Es un gusto poder dirigirme nuevamente a ustedes. Entiendo que están en un periodo de retiro espiritual y nada mejor que poder gozarnos en la presencia del Señor y por supuesto compartiendo la bendita palabra de Dios. Su servidor, el pastor Harry Villasís, quiero agradecerles desde lo más profundo de mi corazón por extenderme esta nueva invitación y así poder ser parte de esta bendición espiritual que entiendo y creo desde ya todos ustedes, y también yo me incluyo, estamos recibiendo. Se me ha pedido que comparta con ustedes sobre el tema de la persona del Espíritu Santo y vamos a ir casi de inmediato a ello. Quiero primeramente hacer una oración y luego entrar directamente a la enseñanza. Efectivamente, si usted tiene cómo tomar algún apunte, le sugeriría o le animaría a que lo haga, aunque todo lo que voy a compartir está registrado en la bendita palabra del Señor. Oremos pues. Padre, gracias te damos por esta bendición en esta tarde, tanto en la ciudad de Guayaquil, donde están mis hermanos, estarán reunidos mañana lunes, pues hoy es domingo, aquí donde me encuentro en mi hogar junto a mi esposa, ellos puedan también recibir este mensaje, Señor, que va a ser y que está siendo ya grabado para poder ser compartido el día de mañana. Te pido, Señor, tu bendición ahora y tu dirección para con mi vida y también para los oyentes que van a estar el día de mañana. Señor, te pido que tú seas hablando una vez más por tu gracia y tu misericordia en nuestras vidas y que se cumpla tu voluntad y tus propósitos en cada uno de nosotros, Señor. Que tu nombre siga siendo exaltado, Señor. Gracias por tu fidelidad. No cesamos de agradecerte por la obra salvífica que tú has realizado en favor nuestro. Por Jesucristo nuestro Salvador, quien entregó su vida en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por la persona del Espíritu Santo, que en esta hora vamos a estar de una manera específica, estar compartiendo. Gracias por la obra continua de Él en favor de nuestras vidas. Gracias porque eres fiel, Señor. En el nombre bendito de Jesús, bendice a los pastores Flores Morán, nuestros queridos hermanos de allá de Guayaquil también y la congregación toda, como he mencionado, la Iglesia Príncipe de los Pastores. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, también que perdones todos nuestros pecados, toda ofensa que esté impidiendo el fluir de tu Espíritu Santo. Como dice tu palabra, no contristéis al Espíritu Santo de la promesa. No apaguéis al Espíritu Santo, Señor. Y nosotros queremos, Señor, dar libertad a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en esta hora para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El tema del Espíritu Santo, y he preguntado a los pastores directamente sobre qué énfasis especialmente del Espíritu Santo se me ha pedido que comparta con ustedes. Y es amando al Espíritu Santo. Y mientras estaba meditando y pensando y a la vez también escudriñando la Escritura para poder refrescar de alguna manera lo que ella nos dice acerca de la tercera persona de la Trinidad, llego a entender, basándome justamente en el pedido de los pastores, amando al Espíritu Santo, que no se puede amar a quien no se conoce. Aunque sabemos hoy en día que hay muchas parejas en la era de la tecnología que nos encontramos, el uso de las redes sociales más directamente, hay quienes se conocen a través de ellas y llegan inclusive a casarse. De alguna manera se llegaron a conocer a través de las redes sociales, quizás luego pactaron un encuentro personal que les permitió, insisto, conocerse un poco más. Porque a través de ese conocimiento luego nace o germina lo que es el amor. En conclusión, no puede haber amor o no se puede llegar a amar a una persona si no se la conoce. Así que yo voy a entrar a través de la Escritura y poder refrescar, como le he dicho, acerca del conocimiento. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y le he titulado más directamente a esta enseñanza, que no va a ser muy larga, el Espíritu Santo, su persona y su obra. Quiero que mediten esto.
el Espíritu Santo, su persona y su obra. Primero me voy a detener en quién es decir, la persona del Espíritu Santo. Y luego voy a extenderme un poquito más acerca de qué es lo que hace el Espíritu Santo, de qué manera o cuál es la función de él, mayormente para los creyentes. Es decir, quién es la persona y qué es o cuál es su obra. Un quién y un qué es lo que voy a tratar de compartir con ustedes directamente, insisto, acerca del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Hay un pensamiento que quiero compartirles a manera de introducción. Dice así: la única forma de conocer a una persona, incluyendo a Dios, es a base de saber lo que esa persona ha dicho y hecho. Y esto lo dijo el doctor Mark McLean, es profesor de estudios teológicos en la Universidad Evangel, aquí en los Estados Unidos, una universidad de las Asambleas de Dios. La única forma de conocer a una persona, incluyendo a Dios, es a base de saber lo que esa persona ha dicho y hecho. Tiene muchísimo sentido. La mejor manera de hacernos un concepto y tener una idea cabal, un conocimiento de una persona, incluyendo a Dios, es saber lo que esa persona ha dicho y hecho. Y justamente es la Biblia la que nos revela acerca de la persona del Espíritu Santo, que, dicho sea de paso, siendo la tercera persona de la Trinidad, igual en esencia de la divinidad o de la deidad. Sin embargo, en algunos tiempos o periodos de la historia de la iglesia ha sido un poco relegada la persona del Espíritu Santo. Y conversaba con mi esposa anoche sobre el tema que me tocaba compartir y ella coincidió conmigo. Muchas veces nos dirigimos al Padre y todos tenemos una idea más completa y de la obra, de quién es Dios, de sus atributos, por decir así, y de la manera que Él obra en la vida del creyente. Relacionamos al Padre con el amor, un Dios de amor, un Dios de poder, un Dios de misericordia. Pero luego nos trasladamos a la persona de Jesús, el Hijo de Dios, y entendemos que Él es el Salvador, el Cristo, el Mesías, el Redentor, el que murió en la cruz, y podríamos decir muchas cosas más acerca de la primera y la segunda persona de la Trinidad, pero a veces nos quedamos cortos con la persona del Espíritu Santo. Y es importante que usted y yo sepamos, porque este es el periodo en que el Espíritu Santo, de manera especial, está obrando en la vida de la iglesia y de los creyentes. Este es el periodo de la historia cristiana donde Él está funcionando de manera especial en favor nuestro. Y por eso nos conviene, insisto, a través de la Escritura, recordar quién es y cómo actúa, cuál es la función. Es decir, que estamos hablando ya del Espíritu Santo, su persona y su obra. Y primero me voy a trasladar a quién es decir, vamos a hablar de su persona. Y para esto he trazado un objetivo claro: alcanzar un mejor conocimiento de la persona del Espíritu Santo por medio de los nombres o títulos que aparecen en las Escrituras y que nos revelan mucho acerca de quién es Él. Dicho en síntesis o de otra manera, vamos a estar entrando en algunos de los nombres o títulos que se le asignan al Espíritu Santo en la Escritura, porque estos nombres nos revelan mucho acerca de quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es esta tercera persona de la Trinidad? Cuando hablo de un conocimiento, la Biblia, es importante recalcar, no es un mero conocimiento de información o de datos. Cuando la Biblia usa la palabra conocimiento, está refiriéndose a un conocimiento de experiencia, es decir, un conocimiento vivencial, que es parte de la vida del ser humano, del creyente en este caso. Y vamos a estar hablando entonces acerca de cómo alcanzar ese conocimiento acerca de la persona del Espíritu Santo por medio de los nombres o de algunos de los nombres, porque no voy a tocar a todos. Pero, ¿quién es el Espíritu Santo? Hablando de nombres, en la literatura bíblica, existen nombres de profetas, por decirle así, como Samuel, cuyo nombre significa su nombre es Dios. Los judíos se caracterizaban por
poner los nombres a sus hijos cuando tenían una idea de lo que ellos podrían llegar a ser. Es decir, que le asignaban un nombre deseando de alguna manera también que ese niño o niña llegase a ser un siervo o una sierva del Señor. Hoy en día se desconoce muchísimo acerca de la literatura bíblica y de por qué los nombres y su significado. Muchas veces hay gente que le pone Samuel a un hijo sin tener la menor idea de lo que este nombre significa. No así los judíos. Los judíos usaban, en el caso de Samuel, cuando entendían que su hijo iba a ser identificado como un verdadero adorador de Dios. Lo que quiero decirles, mis amigos, mis queridos hermanos, es que el nombre o los nombres traen en sí un significado que nos revela muchísimo acerca de la persona. En este caso, la persona del Espíritu Santo. Y entramos a algunos de esos nombres. En primer lugar, la Biblia identifica al Espíritu Santo como el Consolador. Parácletos en la palabra griega para el nombre o consolador, que también puede ser traducido como consejero. Es decir, se lo conoce al Espíritu Santo como consolador o consejero. Uno que va al lado de uno, que camina junto al creyente. Jesús fue claro y dijo que no los dejaría o no nos dejaría huérfanos, no nos dejaría solos. Cuando anunció acerca de su partida después de la resurrección, dijo que él enviaría al Consolador. Dijo al otro Consolador, porque él había caminado con sus discípulos durante 3 años y medio. Y ahora ellos estaban tristes por la partida del Maestro. Pero les dijo, tranquilo, porque yo les enviaré. Si no me fuese, no podría enviárselos. Pero como me voy, les dejaré el Espíritu Santo, el Consolador, el cual estará con ustedes todos los días, les digo, hasta el fin del mundo. Este Consolador es el encargado, ahí, de guiar a la victoria sobre el pecado. Es decir, que viene a habitar en el interior del creyente y es el que fortalece al creyente para poderle darle la victoria, hacerlo un vencedor contra el pecado. El Espíritu Santo viene para fortalecer al creyente. El Espíritu Santo viene para advertir al creyente, viene para guiar al creyente y de esa manera hacer que el creyente pueda lograr vencer al pecado o salir victorioso en medio de él. Estamos hablando del primer nombre o título, Consolador. Guía a la victoria sobre el pecado, pero también lleva a la consumación la transformación del creyente. Es el Consolador, es el consejero. Consolador no tan solo en el momento de la aflicción, aunque está con nosotros en el momento de la aflicción, va a llevar y ha sido enviado para llevarnos a la consumación de la transformación del creyente. Es decir, que es parte desde el día de la conversión, va a acompañarnos hasta el final, hasta la consumación de la vida cristiana, al final de los tiempos, hasta cuando seamos trasladados finalmente en la venida de Cristo al reino celestial. Es decir, que juega un papel importantísimo en todo ese proceso de transformación, podríamos decir, desde el principio hasta el final. No pierda de vista el primer nombre o título. Dijimos Consolador o Consejero. Luego tenemos uno siguiente, dice Maestro. El Espíritu Santo es un maestro. La Escritura lo revela así también. Recuerda, estamos mencionando los nombres porque los nombres nos están revelando, nos revelan a través de la Escritura acerca de la persona, nos hablan acerca de la persona del Espíritu Santo. Es decir, que a través de la Escritura y a través de estos nombres, usted y yo, mi hermano, podemos conocer mucho más de esta tercera persona de la Trinidad. Maestro, el Señor Jesús dijo, y en Juan 14, 16, y también en el 15, 26 de Juan, que Él nos guía a toda verdad. Que Él nos guía a toda verdad. Es decir, que Él va como maestro, insisto, mostrándonos o revelándonos o confirmándonos la Escritura, la palabra de Dios, que nos va a ayudar a llevar una vida cristiana victoriosa. Nos guía a toda la verdad. Y es importante que usted y yo, como creyentes ya, podamos poner interés, cuidado en las Escrituras, en el conocimiento, en la lectura, en el aprendizaje de la misma, de tal manera que el Espíritu Santo va a poder echar mano, si se quiere, de ese conocimiento bíblico, de la palabra de Dios en los momentos oportunos, cuando tengamos que tomar decisiones
trascendentales en nuestra vida cristiana, el Espíritu Santo nos va a poder guiar de manera acertada a la verdad. De esa manera también, por supuesto, nos va a librar del error, del engaño de Satanás o de las falsas doctrinas que pululan a nuestro alrededor en todos los tiempos. El Espíritu Santo nos va a dar la doctrina, nos va a recordar la doctrina sana, la sana doctrina que necesitamos nosotros para poder crecer. Como dijo el apóstol Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, esa es la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es el Espíritu Santo el que va a echar mano, si se quiere, de la sana doctrina por la cual hemos sido nutridos y seguimos siendo nutridos para poder guiarnos en los momentos decisivos de la vida y de la vida cristiana a la verdad. Como maestro nos guía y como maestro también, yo podría decir como buen maestro, nos recuerda lo que Jesús ha dicho. Nos va a recordar los dichos de Jesús. Cuán importante es la persona del Espíritu Santo en la vida del creyente. Insisto, como lo dije al comienzo, en muchos periodos de la historia del cristianismo ha sido relegada la persona del Espíritu Santo. Pero en buena hora, usted y yo en esta hora estamos echando mano de la Escritura, porque eso es lo que estamos haciendo. Lo que estoy compartiendo está registrado en la Biblia y ahí está nuestra norma de fe y de conducta, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, que están abiertas a todo aquel que quiera escudriñarlas. Ahora yo tengo el privilegio de dirigirme a usted, pero no es nada oculto, no hay ningún secreto. Usted y yo podemos conocer, y no solamente esto, sino experimentar a la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Un segundo nombre o título, testigo, con una frase más completa: dar testimonio de Cristo. Interesante. La Biblia nos habla de que el Espíritu Santo fue enviado y ha sido enviado para darnos testimonio de Cristo. Desde los escritos antiguos, es decir, desde el Antiguo Testamento, ya ellos nos están revelando acerca de la persona de Cristo. Valga la oportunidad para indicarles que tenemos una revelación progresiva, que hoy nosotros tenemos el privilegio de tener o de disponer de todo el canon de las Escrituras, es decir, lo que se conoce con toda la Biblia, los 66 libros de las Sagradas Escrituras, ustedes y yo los tenemos a la mano. Pero hace 2000 años, o antes de que Cristo apareciese en el Antiguo Testamento, los judíos solamente contaban con esa parte de la Biblia. Hoy nosotros, si se quiere, tenemos una gran ventaja al contar con toda la revelación bíblica. Los judíos tenían el Antiguo Testamento, pero ya el Antiguo Testamento, ya esta porción de la Escritura, hablaba acerca de la venida de Cristo. Pasaje muy conocido, por ejemplo, Isaías 11, se lo dejo ahí, Isaías 11, versículos 1 y 2. Y otro, el pasaje del capítulo 53 del mismo libro de Isaías, que habla acerca del siervo sufriente, el siervo que iba a padecer, el Mesías, que iba a entregar su vida, pero que luego iba a ver con gozo el triunfo. Y efectivamente fue Cristo el Salvador, el que después de el martirio, la crucifixión, vio en la resurrección y luego en la ascensión a los cielos la victoria y el triunfo para la iglesia. Entregó su vida por nosotros, pero luego venció en la cruz y venció en la resurrección. Esto ya nos habla el Antiguo Testamento. Es decir, que el Espíritu Santo, quien es el autor de las Escrituras, por eso es maestro, por eso está dando un testimonio desde el Antiguo Testamento acerca de la venida del Cristo. Ya los judíos antes de Cristo conocían de la existencia, eran ministrados por el Espíritu Santo. Venía sobre ciertos individuos como Gedeón, sobre Samuel, sobre Saúl, sobre David, sobre Moisés, todos aquellos grandes líderes del Antiguo Testamento, siervos y siervas del Señor, eran guiados por el Espíritu Santo. Pero tenemos hoy una revelación más completa acerca de la persona del Espíritu Santo. Da testimonio de Cristo en los escritos del Antiguo Testamento
Y por supuesto, ya el Espíritu Santo, insisto, que es el autor de las mismas escrituras o de la palabra de Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Por ende, esta palabra nos habla ya de la venida del Mesías. Y así podemos ver en Lucas, en los primeros capítulos del Evangelio según San Lucas, tenemos como María, la madre terrenal de Jesús, anunció acerca de que en su vientre, cuando recibió el anuncio del ángel, que iba a dar a luz al Salvador del mundo. También Ana y Simeón en el templo, cuando el niño era presentado, ellos dijeron que habían estado esperando ese momento y Simeón se gozaba de ver con sus propios ojos antes de partir que el Mesías príncipe había llegado. Lo que quiero decirles es que estos hombres como Juan el Bautista, María, Simeón y Ana, por citarles unos ejemplos, hablaron ya de que el Mesías estaba llegando. Y esto a través de la obra del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo les reveló a ellos, les confirmó a ellos que era Cristo el que había llegado a este mundo. El Espíritu Santo vino para dar testimonio de Cristo. Y hago una repetición rapidita para que, si usted está tomando nota, lo pueda hacer con tranquilidad. En primer lugar, estamos hablando de los nombres, ¿verdad? Nombres. El primero que les di es Consolador o Consejero. Guía hacia la victoria sobre el pecado, lleva a la consumación y la transformación del creyente. El segundo nombre, Maestro. Guía a toda la verdad. Juan 14, 16, 15, 26. Recuerda lo que Jesús ha dicho como maestro. Tercero, da testimonio de Cristo. En los escritos del Antiguo Testamento, por ejemplo, Isaías 11, del versículo 1 y 2, y en cuanto a su venida, los primeros 3 capítulos del Evangelio según San Lucas. Y en último lugar, un cuarto nombre o título, como promesa. Como promesa. Dice, todo lo que hace es vital para el reino de Dios. Todo lo que hace el Espíritu Santo es vital para el reino de Dios. Es la obra del Espíritu Santo en favor de la iglesia, del creyente. Todo lo que hace es una promesa que nos ha sido dada. Y todas las funciones que Él cumple son vitales para la vida del creyente en todos los tiempos. Voy a pasar de inmediato a un siguiente punto. En lo que tiene que ver, dije primero íbamos a desarrollar o a responder la pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? Insisto, hemos hablado acerca de su persona a través de estos nombres o títulos. Y ahora vamos a desarrollar una segunda pregunta. Pero antes de pasar a la segunda pregunta, estamos hablando de que todo lo que hace es vital para el reino de Dios. No quiero pasar por alto que una función básica dentro de lo que Él hace para todos los creyentes, para la iglesia, el Espíritu Santo, es que Él es el depósito o las arras que garantizan nuestra herencia futura en Cristo. Y eso está registrado en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, que Él es las arras de nuestra herencia. Y la palabra arras es garantía o depósito. Es el primer pago. Nos da la seguridad a través de la venida del Espíritu Santo como una promesa de que vamos a heredar el reino prometido por nuestro Salvador Jesucristo, de esa herencia que está reservada para nosotros en el cielo. De eso se trata la persona del Espíritu Santo como una promesa. Luego sí paso a la segunda parte rápidamente. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Recuerden, la primera pregunta es, ¿quién es el Espíritu Santo? Lo hemos desarrollado ya a través de estos 4 nombres o títulos. Y la segunda pregunta, que les dije que apunta hacia su obra, pues la primera apunta hacia su persona. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Vamos a ver 4 etapas
4 etapas dentro de este proceso de la obra del Espíritu Santo en el proceso de la santificación. Sí, la palabra clave es santificación en cuanto a la función u obra del Espíritu Santo. La vamos a ver ahora mismo en 4 etapas. Rápidamente la vamos a ver. Dice así: 4 etapas. Y cabe anotar que estas 4 etapas son continuas, una tras otra. Y también cabe anotar que van en aumento, van incrementándose. Les voy a explicar un poco más acerca de eso. Pero en primer lugar, la primera etapa, según está registrado en Juan 16, del 8 al 11, la primera parte de ese versículo 8 dice que el Espíritu Santo, y Jesús lo dijo, porque Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Porque Él convencerá, Él es el que convence al mundo. Estamos hablando, recuerde, acerca del Espíritu Santo, su persona, y en esta parte acerca de su obra. Entonces, dentro de su obra de santificación, lo primero que Él hace, es la primera etapa, es convencer al mundo de pecado. Es decir que el Padre y el Hijo y hoy el Espíritu Santo aquí en el mundo se encargan de tratar de convencer al pecador. Mi hermano que me escuchas, los que hoy estamos en Cristo, somos el resultado justamente del ministerio del Espíritu Santo o de la obra o de la función del Espíritu Santo que nos ha convencido de pecado. Y Él sigue tratando de convencer al mundo, justamente como nos convenció a nosotros. Esta es la tarea o función primaria o primera del Espíritu Santo. Y lo he trasladado en una sola palabra, primeramente, convicción. Quiero que grabes esa palabra. Convicción. Él quiere traer convicción. Quiere convencer al pecador de que le ha fallado a Dios, de que va rumbo a la condenación eterna, de que sin Cristo está perdido, de que le espera el castigo eterno. De todo esto, el Espíritu Santo se encarga de convencer al pecador. Juan, recuerda, 16, versículos 8 al 11. La siguiente etapa, una vez ya el pecador ha sido convencido de pecado, es decir, que por la fe ha aceptado al Salvador Jesucristo, empieza entonces como salvo, ya es salvo, ya ha sido perdonado de sus pecados, se ha arrepentido y ha creído en el Salvador y en el mensaje del Evangelio, comienza esa nueva vida cristiana. En el momento en que acepta a Cristo, el Espíritu Santo viene a su vida para realizar la obra de regeneración y de purificación del creyente. En el momento en que se convierte, más directamente, la palabra clave aquí es conversión. Recuerda, primero es convicción y la siguiente palabra es conversión. En esa transición, podríamos decir, de un hombre muerto en delitos y pecados para alcanzar vida en Cristo. En ese periodo se llama conversión, ese cambio de mentalidad que se da en todo pecador, que ha venido a Cristo, por supuesto. Se lo conoce como conversión. Ahí es cuando el Espíritu Santo comienza a purificar, comienza a obrar en la vida y en el corazón del pecador para hacerlo una nueva criatura. Purificar al creyente, y esto es la obra, mira, es la obra del Espíritu Santo que trabaja en el interior del hombre. Ese es el huésped divino que llega para regenerar, si se quiere, todas las fibras de nuestro ser. Viene a cambiar nuestra mentalidad, viene a cambiar, a darnos un nuevo corazón, viene a infundirnos vida espiritual. Esa es la obra del Espíritu Santo, y les dije que es continua, pero que además va incrementándose. Cada vez se va haciendo más. En la medida que el creyente procura obedecer al Señor, busca la presencia de Dios, esa purificación, este lavamiento, esta santificación, mejor dicho, comienza a hacerse más evidente en la vida del creyente. Más búsqueda espiritual. El Señor va a derramar mayormente de su presencia.
una siguiente etapa que está registrada en Romanos 8:16, cuando la Escritura dice que el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16, no lo pierdas de vista. Esta siguiente etapa es realizar la justicia en el creyente. Es decir, que el Espíritu Santo se encarga de hacer una constatación de la vida espiritual. En cierta medida, una confirmación, de tal manera que el creyente se siente salvo, que el creyente puede experimentar el gozo, puede experimentar ese fruto del Espíritu. Hay evidencia, hay un fruto ya en la vida del creyente. Recuerden, esto va progresivamente. Estamos partiendo desde el inconverso, luego el punto de la conversión, pero luego viene la realización de la justicia en el creyente. El creyente ha sido justificado de sus pecados, no por obras para que nadie se gloríe, sino por la fe en Jesucristo, pero es el Espíritu Santo el que trae esa realización, esa convicción, es el que trae esa constatación de lo que ha sucedido dentro de su corazón. Insisto, el Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esa tercera palabra, entonces, me voy moviendo por tres palabras clave. En primer lugar, dije convicción, cuando convence al mundo de pecado. La segunda palabra dije conversión, cuando el creyente es purificado y es regenerado. Conversión. Y luego estoy diciendo la palabra constatación, cuando se realiza la justicia de Dios en el creyente. Se efectúa, podríamos decir así. El pecador va creciendo en fe, va creciendo en el conocimiento de Dios y puede hablar con certeza, sentir en su interior que es un hijo de Dios y que está sirviendo, que las cosas viejas pasaron y que son todas hechas nuevas. Y hay una última etapa, aquí una siguiente etapa podríamos llamar también, es dar poder al creyente. Mira cómo va incrementándose desde de un pecador que todavía está en el mundo perdido. Luego viene una conversión, luego viene una realización como hijo de Dios y luego ese creyente que va creciendo en el conocimiento, recuerda, ese conocimiento de experiencia, luego viene una investidura especial que es el bautismo de poder en el Espíritu Santo para hacerlo un testigo, para que pueda compartir lo que ha recibido, pueda tener el poder para testificar a los que no conocen. Es decir, que entra en cooperación. Y esta es la cuarta palabra con C. Cooperación. El creyente que es testigo, cuya obra, la justicia de Dios se ha constatado, se ha realizado dentro de su vida. Tiene convicción, tiene testimonio y tiene la unción, va a poder testificar a otros sobre esta misma obra de Dios en Cristo Jesús y que el Espíritu Santo está realizando en su vida. Es decir, que a través del mensaje o la predicación del Evangelio va a poder traer a otros también, así como él o yo o tú hemos podido llegar a los pies de Jesucristo. Ahora vamos a hacer en las manos de él, por el poder del Espíritu Santo, instrumentos para traer a otros a Jesús. Y no solamente a los perdidos, sino que también vamos a poder ser instrumentos en las manos de Dios para la edificación de la iglesia a través de la unción, del poder del Espíritu Santo. Hemos hablado entonces en esta tarde, hemos compartido el gran tema, el Espíritu Santo, su persona y su obra. Nos hemos planteado dos preguntas. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y la segunda pregunta es, ¿qué hace el Espíritu Santo? Hemos hablado acerca entonces de su persona y de su obra. En la primera parte hemos hablado acerca de los nombres que la Biblia le asigna al Espíritu Santo, que se encuentran en la palabra de Dios y cuyos significados nos hablan claramente, nos revelan acerca de la tercera persona de la Trinidad. Su función es vital en la vida del creyente, de la iglesia en forma general, de manera corporativa, pero del creyente de manera individual, y el trato seguirá siendo con cada uno de nosotros de manera personal. Consolador, maestro, da testimonio de Cristo y como promesa
el Espíritu Santo de la promesa, hasta el día de la redención de la posesión adquirida. Y lo que hace el Espíritu Santo en 4 etapas continuas y que se van incrementando, van en aumento. Dije número 1, convencer al mundo de pecado. Comienza con el pecador, como un día tú y yo estábamos perdidos en el mundo. Luego purifica al creyente, lo que se conoce como conversión. Luego realiza la justicia en el creyente. Le he llamado constatación, porque el Espíritu da testimonio al Espíritu de que somos hijos de Dios. Y finalmente da poder al creyente para testificar a los que no conocen a Cristo aún y para servir a la iglesia con dones y talentos. Para eso viene el Espíritu Santo, para capacitarnos con poder para dar testimonio. Mi hermano y mi hermana, tenemos tanto que agradecer a Dios por la obra del Espíritu Santo. Y quiero que tú y yo hagamos una oración ahora mismo para dar gracias mientras esta enseñanza es compartida el día de mañana contigo, que tú y yo sigamos siempre buscando la presencia, la llenura, la unción y el poder del Espíritu Santo para que Él siga realizando esta obra, esta función tan importante en la vida del creyente. Que Dios te guarde, pero hago una oración para que el Señor, allá donde tú te encuentras, junto a los pastores Flores, también, así como yo, en este día, podamos seguir siendo ministrados por la persona del Espíritu Santo y que no lo desconozcamos, que no lo abandonemos, que no apaguemos al Espíritu Santo, más bien lo mantengamos vivo, mantengamos ardiendo esa llama, el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que podamos seguir creciendo en el conocimiento de Dios en Cristo Jesús. Recuerda, ese conocimiento de experiencia, no un conocimiento solamente de mente o intelectual, sino un conocimiento de la vida espiritual. Oremos pues, Padre, gracias por este tiempo, por habernos permitido compartir, Señor, tu palabra, esta enseñanza acerca del Espíritu Santo. Pido por mis hermanos de Ecuador, la Iglesia Príncipe de los Pastores de manera particular, los pastores Flores Morán, y quienes estén reunidos con él el día lunes. Te pido, Señor, que tú seas ministrando, Señor, poderosamente. Señor, te pido tu bendición sobre ellos, allá en la Iglesia Príncipe de los Pastores, Señor. Y que seas tú derramando de tu presencia, Señor, en esa reunión, para tu gloria, Señor. Y seas revelándote a cada vida, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Dios te bendiga. Bendiciones, Pastor Harry Asís.